Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy vamos a tener muchísima información que tiene que ver con la sanidad. Estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez sobre Saguaype, una enfermedad que en general aparece en esta época, otoño, más luego de las lluvias, enfermedad de potrero, una parasitosis que puede afectar a los vacunos. Bueno, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento, cómo se puede evitar o prevenir. Al respecto vamos a estar charlando con el doctor Álvarez. Además vamos a estar conversando con otra veterinaria, la doctora Estela Huertas de Facultad de Veterinaria, quien se refiere al concepto de una sola salud, un concepto sistémico, ya que no solo se puede hablar de bienestar animal, aunque sea uno de los temas principales que vamos a estar compartiendo. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa de hoy. Estuvimos charlando con el doctor Germán Álvarez sobre Saguaype, una enfermedad, una parasitosis que puede estar afectando a los vacunos en esta época, luego de las lluvias, en otoño. Puede aparecer en algunos predios del país, teniendo en cuenta que es una enfermedad sí de potrero. Primero se refiere a cómo actúa esta enfermedad, cómo afecta a los animales, cómo son los síntomas. Una de las parasitosis que tenemos, que es verdad que en esta época siempre es importante atenderla si tenemos la presencia en el establecimiento, es el Saguaype, ¿verdad? El Saguaype es una parasitosis interna causada por un tremato, que el parásito se llama fasciola hepática, comúnmente conocida por Saguaype, afecta el hígado de los animales. Tiene un ciclo bastante complejo, pero en líneas generales existen dos huéspedes, digamos, necesarios, obligatorios para que se dé el ciclo del Saguaype. Un huésped definitivo, obviamente, que son los animales de producción, afecta tanto vacuno como ovino, incluso también en menor medida, pero otras especies pueden ser susceptibles, incluso de muy baja incidencia, pero incluso hasta el humano puede ser susceptible, ¿verdad?, como huésped definitivo. Pero hablando de lo que son, ¿verdad?, animales normalmente de producción, vacunos y ovinos, bueno, que actúa como huésped definitivo, y sí o sí tiene que haber un huésped intermediario, que es un caracol, que se llama del género Limnea beatrix, ¿verdad?, que es el huésped intermedio de esta parasitosis. Es importante saberlo y tenerlo en cuenta porque, bueno, dado esta característica, ese huésped intermedio, que es un caracol, es un anfibio que vive en zonas bajas, en zonas húmedas, ¿verdad?, zonas a orillas de tajamares, de cañadas, de bañados, ¿verdad? Bueno, ese tipo de ambientes son propicios para este huésped, por lo tanto, el Saguaype es una parasitosis que es de potrero, ¿verdad?, porque se tienen cada esas condiciones. Por lo tanto, decimos que es de potrero y de cierto establecimiento, ¿verdad? A diferencia de otra parasitosis, que digamos que una presencia más general, esto es importante tenerlo en cuenta, bueno, porque el Saguaype no se da de la misma forma en todos los lugares. ¿Qué afecta el Saguaype? Bueno, fasciola hepática, como dice el nombre, afecta el hígado de los animales, genera grandes pérdidas productivas, ¿verdad? Al afectar el hígado, un órgano noble, en realidad repercute desde el punto de vista productivo, baja producción de carne, baja producción de lana, si estamos hablando de ovino, baja producción de leche de animales lecheros, genera una lesión. El Saguaype, cuando ingresa el animal, las formas larvarias migran en el hígado y generan lesiones, ¿verdad? Eso genera una cicatrización, una fibrosis en el hígado y, bueno, la forma adulta luego se sitúa en lo que es los canalículos biliares del hígado y por materia fecal se eliminan los huevos, ¿verdad?, de ese Saguaype. Luego en el ambiente una serie de transformaciones y etapas larvarias, incluido ese huésped intermediario que te decía, el caracol, bueno, para finalmente quedar en forma infectante nuevamente en el ambiente como meta cercaria, que es verdad, es la forma infectante del Saguaype. Bien, como te decía, en cuanto a los síntomas, bueno, un animal afectado generalmente es una parasitosis lo más común que se presente de forma crónica, o sea, hay presentaciones agudas, ¿verdad?, cuando entra un gran número de esa forma larvaria de Saguaype y migran ¿verdad?, atraviesan el intestino y migran por el hígado del animal. Bueno, hay algunas situaciones, algunos cuadros agudos, más complicados. En ovino se da muchas veces ese tipo de cuadro, pero normalmente se dan cuadros un poco más crónicos, ¿verdad? Luego que se da esa lesión del hígado que te decía, esa fibrosis que se da en el hígado,
da esa sintomatología crónica, se caracteriza por animales de baja producción, que pierden peso, muchas veces bueno, los vacunos se ven flacos, con diarrea, de mal aspecto. A veces también los productores te señalan, bueno, están con papera los animales, bueno, eso es característico, es edema en las zonas bajas, ¿verdad? En la zona submandibular, que eso te indica, ¿verdad?, en realidad una afectación de ese hígado que estaba fibrosado y bueno, en realidad genera una presión, aumenta lo que es la presión, digamos, oncótica a nivel sanguíneo, eso es lo que te genera que se produzcan edemas, ¿verdad?, acumulación de líquido en los diferentes tejidos, en zonas bajas. Por eso, bueno, esa sintomatología, esos animales, como te decía, paperudos, con diarrea y animales que no adelantan el mal estado. El doctor Germán Álvarez también se refiere a la necesidad de identificar esta enfermedad, el SAWIP, además cómo se previene y cuáles son las categorías que más puede estar afectando. Esto es importante, como te decía, que el productor pueda conocer la presencia o no del parásito en el establecimiento. Una información que siempre destacamos como importante es muchas veces los informes que tenemos a nivel de faena cuando se envía un animal a frigorífico, es el informe sanitario que viene del servicio oficial. Te indica muchas veces bueno, que hay lesiones compatibles con fasciola, con SAWIP en los hígados. Bueno, es una forma, una información valiosa para saber que tenemos la presencia del parásito en nuestro campo. También eventualmente alguna faena que realicemos de forma interna para consumo interno en el establecimiento, también es importante revisar esos hígados y esa información es de relevancia bueno, para estar al tanto de la presencia del parásito y tomar medidas. En cuanto a los tratamientos, ¿verdad?, antiparasitarios, obviamente, al igual que todas las parasitosis, un control integrado es más que fundamental. Concretamente el manejo de las drogas aguaipicidas y fasciolicidas que usamos, hay que tener en cuenta en diferentes épocas del año cómo podemos realizarlo. Normalmente al entrar el invierno, finales del otoño, una desparasitación, ¿verdad?, un SAWIPicida puede ser favorable, ¿verdad?, para limpiar esos animales que entren limpios al invierno. Y naturalmente ya en la primavera, inicio del verano, donde los ciclos, digamos, se vuelven a reactivar, ¿verdad? Cuando ya la temperatura empieza a elevarse, eso hace que los ciclos sean más, ¿verdad?, más rápido, ¿verdad?, y más participativos. Bueno, ahí también una vuelta de desparasitación, pero ahí contemplando alguna droga que también bate forma larvaria de SAWIP, es importante. Entonces, muchas veces quizás al entrar al invierno podemos hablar de un SAWIPicida que mate formas adultas principalmente, como puede ser closantel, nitroxinil, y bueno, ya más hacia la primavera es importante alguna droga también que mate algunas formas larvarias del parásito, como puede ser triclavendazol, rafoxanide, todo ese tipo de drogas que también, aparte de formas adultas, actúa sobre etapas larvarias del parásito. En cuanto a las categorías susceptibles, sí, categorías nuevas generalmente son mucho más susceptibles que categorías adultas. El adulto va generando en cierta forma como una resistencia. Lo que sí hay que tener en cuenta que particularmente es una gran diferencia con las parasitosis gastrointestinales, con las lombrices. El SAWIP, como esa presentación crónica, que te decía muchas veces la lesión pasó hace mucho tiempo y bueno, el hígado generó ese proceso de cicatrización, de fibrosis, muchas veces los síntomas aparecen ya en animales adultos. Entonces, en realidad, todas las categorías y particularmente los adultos por esa presentación crónica son susceptibles a tener este problema. Bien, allí teníamos la palabra del doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario, que se refería al SAWIP, cómo afecta a algunas categorías en particular, cuáles son los síntomas, bueno, cuáles son las características de esta enfermedad, del tratamiento, la prevención. Luego del espacio publicitario vamos a estar charlando con la doctora Estela Huertas de Facultad de Veterinaria, quien se va a estar refiriendo al concepto de una sola salud y qué relación tiene con el bienestar animal y qué elementos hay que tener en cuenta justamente para lograr el bienestar animal en los sistemas productivos. Pero todo esto luego del espacio publicitario.
En el marco de Expo Melilla 2026 estuvimos charlando con la doctora Estela Huertas de Facultad de Veterinaria. Se realizó una actividad que tenía como eje central el bienestar animal y el buen manejo del ganado, pero con ella conversamos sobre un concepto sistémico que se está utilizando en este momento denominado una sola salud. Y bueno, ¿cómo se corresponde el bienestar animal en esta visión sistémica de lo que debe ser un trabajo que atiende a las diferentes aristas, elementos, aspectos que conciernen a los sistemas productivos? El concepto de una sola salud es un concepto relativamente nuevo que se generó en el punto de partida de FAO, OIE o actualmente OMSA en el alrededor del 2008 y empezó a enfocar la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos considerar a uno de los tres eslabones aislados, porque si el medio ambiente está enfermo, el animal y las personas lo van a estar y viceversa. Entonces, cada vez más se está tomando este concepto que además es muy real. Y a esto se ha sumado el concepto de un solo bienestar, que tiene muchísimo en común con el concepto de una sola salud, es complementario y habla de la interacción entre el bienestar animal, el bienestar humano y el bienestar del ambiente que nos rodea. Este concepto también es relativamente nuevo, lo fundó la doctora Rebeca García Pinillos y cada vez más lo estamos tomando todos como complemento del concepto de una salud. Por eso creo que no podemos pensar en uno solo de los eslabones sin pensar en los otros dos. El animal sin el humano y sin el medio ambiente sin el humano y sin el animal y demás. El 75% de las enfermedades que tienen los humanos son de origen animal. Entonces, ¿hasta qué punto el humano puede actuar y puede controlar en todo eso? El tema de los residuos de medicamentos veterinarios que tan ahora en boga está, es verdad, es el humano el que está actuando mal, es el humano el que está rompiendo algunas barreras en el sentido de no respetar los tiempos de espera y demás. Y estamos produciendo un alimento, entonces ese alimento va a ir al consumo para otros iguales, para otros seres humanos. La importancia de eso. Todo lo que se derrama al medio ambiente, los cursos de agua contaminados, es el humano el que está actuando mal, pero es el medio ambiente el que está sufriendo. Entonces, la vinculación es absolutamente estrecha. No podemos pensar en uno si no pensamos en los tres. Salud y bienestar están íntimamente relacionados. No puedo hablar de bienestar de un animal enfermo. Una de las premisas del bienestar animal es que el animal esté sano, no tenga fiebre, no tenga lesiones. Si no tiene salud, tampoco va a tener bienestar. Y desde el punto de vista productivo, cada vez más estamos tendiendo a una producción sostenible, por lo cual, si no trabajamos en manejar adecuadamente a los animales a nivel de las mangas, evitando golpes, evitando lesiones, evitando las contusiones, cada vez más vamos a tener problemas porque los mercados no nos van a querer esas carnes, porque a la hora de pasar raya y descontar los dineros, el productor va a salir muy perjudicado. Lo mismo con los residuos, es decir, tenemos que tener este enfoque sistémico, como bien tú dijiste, para todo, para toda la producción, y creo que Uruguay tiene que tenerlo muy claro si quiere seguir jugando en las buenas ligas.
La doctora Estela Huertas, de Facultad de Veterinaria, se refiere a los elementos a tener en cuenta en los sistemas ganaderos para lograr el bienestar animal, desde el no uso de picanas, de perros, el arreo sí con banderas, disponibilizar agua, disponibilizar sombra, etc. Elementos necesarios para cumplir con los objetivos. Además, se refiere a la necesidad de tenerlo en cuenta, más aún pensando en la competencia actual por los mercados de carnes a nivel internacional. Seguramente va a ser requerimiento de varios de ellos. Fundamentalmente basándonos en las 5 libertades, que los animales estén bien alimentados, que no tengan hambre crónica, que no tengan sed crónica, que no padezcan dolores. Hay que cuidar la bichera es un flagelo tremendo que nos afecta, y el dolor tremendo que tiene un animal con bichera, y como manifestábamos hace un rato, está más que comprobado científicamente que los animales sienten dolor igual que lo sentimos nosotros, solo que ellos no lo expresan como lo expresamos nosotros. Entonces imagínense el dolor de un animal donde tenga cantidad de gusanos caminándole entre la piel y el músculo, o en el músculo. Manejar a los animales en forma calma, sin perros que los estén garroneando, sin gritos, sin golpes, sin torcerles la cola. Recordar siempre que los animales, los bovinos, son presa, no son depredadores, no nos van a atacar a menos que estén acorralados. Entonces, trabajarlos con banderas que son la prolongación de nuestros brazos, en silencio, olvidarse aquel griterío que se hacía antes en las mangas, creyendo que cuanto más griterío era mejor. No, al animal le repercute mucho ese griterío y no se siente cómodo, se estresa. Siempre tratar de bajar al mínimo el estrés cuando estoy moviendo animales, cuando estoy haciendo lo que no tengo más remedio que hacer, vacunar, hacer todos los procedimientos, tratar de hacerlos de la manera más calma posible. Y obviamente si tengo instalaciones adecuadas, como estas que estamos viendo acá, voy a trabajar sin duda mucho mejor. Si no tengo instalaciones adecuadas, tengo que trabajar con mucho más conciencia, de forma más calma, más despacio, respetando el paso del animal, permitiéndole que mire, que vea y que luego entre a donde tenga que entrar. Esa es la mejor manera de evitar golpes, machucones y de evitar pérdidas de peso, porque el animal estresado gana menos. Entonces, si quiero producir en forma sostenible y con este concepto que hablábamos de una salud y un bienestar, tengo que empezar por las cosas más simples, más sencillas. Yo creo que es capacitación, difusión. Esto que estamos haciendo, que va a llegar a mucha gente, el machacar, el concientizar al productor que tiene que trabajar bien desde el minuto cero, desde que nace el ternero, la castración en las primeras etapas de vida del animal, si lo va a desmochar, hacerlo en las primeras etapas de vida del animal, si se le pasaron los meses porque pensaba hacer otro negocio y tiene que castrar animales más grandes, aplicar anestesia y analgesia, porque no es solamente anestesia para realizar la castración. Los días siguientes hay mucha inflamación, mucho dolor, el animal no come, hay signos visibles de dolor, entonces eso hay que tratarlo. Y eso de alguna manera en cualquier otra parte del mundo ya se está haciendo. Entonces tenemos que pensar que sí o sí esto se nos viene y que quienes nos compran el producto, quienes nos compran la carne, nos van a empezar a exigir, nos van a auditar y si no estamos haciendo las cosas bien se nos puede complicar. Luego el hacer la desternerada, después las separaciones, cómo tratar a los animales, pasarlos calmos, en forma muy calma,
por las instalaciones para que se acostumbren. En fin, hay una serie de cosas que muchos productores, trabajar con banderas, nunca más con picanas, nunca más gritar, colocar carteles en los tubos, colocar carteles por todos lados y capacitar a los productores y a sus empleados, porque a veces yo les digo, dejen que los empleados, los operarios vayan a las charlas y ustedes váyanse a Punta del Este si quieren, pero los operarios tienen que estar bien capacitados también por el bien de ellos, que se lesionan menos. Amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Latinoamérica, llegando a nuestro paisito querido, a Uruguay, al interior profundo y por supuesto al mundo a través de las diferentes plataformas en que se emite este programa. Hoy con muchísima información sanitaria, ese era el eje central de este programa, desde el SAWAIP, una parasitosis que afecta a los vacunos y también la necesidad de contemplar en el trabajo, en los sistemas productivos ganaderos, el bienestar animal, como compartíamos la información al respecto por parte de la doctora Estela Huertas. Antes de culminar, invitarles a visitar la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo lo relativo a la institución, desde actividades de extensión, actividades de capacitación, herramientas para la toma de decisiones, este programa que también queda disponible allí, así como los programas de radio. Y por supuesto invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.